somos un consorcio público de I+D+I. Es un consorcio público que empezó en el año 2007, hicimos en diciembre 15 años y trabajamos exclusivamente en lo que es el tema del hidrógeno y las pilas de combustible. Cubrimos toda la cadena de valor de lo que es el hidrógeno y pilas de combustible, pues desde cómo se produce el hidrógeno a cómo se almacena una vez que lo has producido, qué tipo de transformación puede tener ese hidrógeno para volver a revertir en energía con las pilas de combustible y luego cómo se aplica de forma industrial. Y hay en aplicaciones pues tanto estacionarias como en aplicaciones de movilidad, que es lo que de alguna forma ha agitado el sector que estamos ahora, pues con todo este auge que ha tenido el hidrógeno como vector energético, ¿no? Porque al final el hidrógeno es una materia prima que se lleva utilizando más de siglo y medio en la industria como materia prima, en la industria sobre todo en la parte de fertilizantes, petroquímica y algunas otras industrias menores, y ahora lo que se pretende es que se utilice como vector energético, es decir, como almacenamiento de energía, y eso lo que le da es esa componente pues de ser complementario a los sistemas energéticos que hay actualmente para poder avanzar. Y luego dos líneas que también tenemos dentro del centro, que es la parte de normativa y seguridad. Evidentemente, como Centro Nacional estamos obligados a tener que desarrollar y participar en esos estudios, y la parte de actividades de divulgación y difusión. Lo que son los cross-cutting en inglés, que es un poco pues un cajón desastre en donde lo que consiste es en intentar transmitir hacia la sociedad pues qué es eso del hidrógeno, qué es lo que se está trabajando, qué cosas son realidad, qué cosas falta todavía, y que la gente lo conozca y en teoría, digamos, se acomode a tener que vivir con el hidrógeno en un futuro. Sí, porque esa era la segunda pregunta. El hidrógeno como alternativa, sostenible, de futuro, ¿podría explicarnos un poco más? Sí, a ver, el hidrógeno, lo comentábamos antes, al final a mí siempre me gusta dar esta cita porque Julio Verne, en La Isla Misteriosa, en el año 1876, ya él predijo, sin tener nada de medios, que es lo alucinante, predijo que en un futuro el agua, o bien como agua o como sus componentes, que es hidrógeno y oxígeno, será el combustible del futuro. Hombre, estamos en el año 2023 y nos ha costado tiempo el identificar que eso podía ser así. Hasta ahora el hidrógeno era materia prima, era un componente que se utilizaba como aditivo para determinadas funciones en la parte de petroquímica, fraccionamientos, hidrogenaciones, la parte de fertilizantes para hacer los abonos y amoníaco, y luego en algunas industrias menores, y ahora lo que es necesitamos el hidrógeno como vector energético, y eso es lo que ha surgido ahora pues como almacenamiento de energía para hacer, digamos, más sostenible y más eficiente todo lo que es los procesos de generación. De forma que si yo tengo una renovable y consumo cuando no genero, necesito que esa electricidad salga de algún sitio, y esa electricidad la estoy generando en momentos en donde los consumos son bajos, de forma que esa estacionalidad que tienen las renovables la almacenas en el hidrógeno, y el hidrógeno luego te revierte otra vez posteriormente en energía, y eso es lo que ha empezado de alguna manera a agitar un poco el sector, y centrado fundamentalmente en movilidad, como decía al principio, ¿no? Porque al final tenemos que electrificar el sector industrial. Hay dos formas de electrificación, o bien con baterías o bien con pila de combustible. Las baterías tienen unas limitaciones y unas ventajas, y hay que intentar, porque es lo más eficiente, que sean las baterías y esos vehículos eléctricos los que valgan para las distintas aplicaciones, y aquellas aplicaciones que normalmente ahora por costes son las de más distancia, es ahí en donde las pilas de hidrógeno son no tienen competencia ahora mismo. Sobre movilidad, concretamente podemos hablar del tren del hidrógeno. Sí. Es el proyecto quizá más mediático y demás. Sí, realmente hay varios en los que estamos en todas las aplicaciones, pero quizá el que más llama un poco la atención es un poco pues el generar y desarrollar ese tren de hidrógeno, que es un tren bimodo, un tren híbrido, porque al final lo que sí que pretendes es que por un lado utilices la catenaria y electrifiques aquellos kilómetros que no tienen catenaria, es decir, cuando no haya catenaria, pues al final tú puedas mover el tren con una pila de combustible y acompañado con una sinergia con batería, ¿no? Porque al final la batería lo que te hace es frenada regenerativa, recupera la energía en las frenadas y te da los picos de potencia cuando la pila a lo mejor no tiene potencia suficiente, ayuda a la batería, y cuando va el tren a régimen normal, pues utilizas la pila de combustible con hidrógeno. Y ahí sí que es un reto, porque tenemos en el centro 3 proyectos con las 3 fabricantes nacionales de tren, con Talgo, que ya se lo hemos desarrollado para la línea de Extremadura. Van a pretender desarrollarlo y estar durante un año, año y medio
funcionando con ese tren, haciendo rutas con pasajeros en Extremadura y darles una necesidad, porque ya sabemos todos que en Extremadura pues son unas líneas que están muy dejadas, son trenes diésel, se estropean cada 2x3, pues es darle una continuidad y una seguridad. El segundo bloque de proyecto es con CAF, es un proyecto europeo, y ahí, aparte de hacer el desarrollo del tren, lo que también estamos trabajando es en la infraestructura de recarga del tren. El tren es un vehículo pesado, se necesitan en torno a 150-180 kilos de hidrógeno y no es tan sencillo el llenarlo, ¿no? Entonces estamos intentando desarrollar cuál es ese protocolo para poder bueno, pues definir un poco cómo hay que llenarlo, qué tiempo tardamos, necesitamos enfriarlo o no, porque al final el hidrógeno es uno de los gases junto con el helio que al descomprimir se calientan y entonces no puedes llenarlo muy rápido porque aumentaría mucho la temperatura, entonces tienes que bajar el volumen y la velocidad y enfriarlo. Y luego hay otro proyecto que se nos lo acaban de conceder con Renfe, que también es para desarrollar otro tipo de modalidad de tren, en donde aquí lo que pretendemos es hacer innovación en lo que es la forma de almacenar el hidrógeno. Hasta ahora estábamos hablando de hidrógeno a presión y en este caso pues estamos barajando otras alternativas como podría ser hidrógeno líquido, que tienes que trabajar en criogenia para poder llegar a temperaturas bajas, pero bueno, esos son los tres proyectos emblemáticos del centro para poder de alguna manera cumplir esa hoja de ruta, ¿no? Porque al final a nivel nacional en el 2030 tenemos que tener al menos 2 líneas comerciales que funcionen con hidrógeno y por lo menos ya vamos a tener 3, ¿no?